Hola, buenas chicos. Bueno, vamos a empezar con el punto 2 del bloque 10, que es concretamente la Guerra Civil Española. Bueno, pues la Guerra Civil Española comienza por una falta de diálogo tanto por parte de los partidos de izquierda y de derecha, incluso las tendencias que había dentro del gobierno de izquierda, porque no había un acuerdo y no seguían una misma línea. Además, hay que tener en cuenta que se cometieron muchos errores y esto provocó por parte de los grupos contrarios ansias para terminar con esta república. En este caso, ¿cuáles serían esos grupos en contra de la república? Pues la Iglesia, desde que empezó la república, en el momento que el presidente de la república, Azaña, dijo que España era un país laico, eso la Iglesia se lo tomó como una puñalada. Por lo tanto, desde el inicio de la República era algo que estaba latente, que la Iglesia no era partícipe de este sistema político. Por otro lado estarían los partidos monárquicos, está claro que estaban en contra de una república, y por otro lado estaría parte del ejército, puesto que no todo el ejército era seguidor de esta república. Sí, es cierto que al inicio de la guerra civil hubo muchas provincias que siguieron fieles a la república, pero en muchos otros lugares alentaron y participaron en este golpe de Estado. Bien, lo que pretendía el ejército, que estaba en contra de la república y que estaba unido a través de una serie de dirigentes, era terminar con el sistema republicano mediante un golpe de Estado. ¿Qué ocurre? Que ese golpe de Estado no surte los efectos que en un principio se pretendían, porque no toda la nación o todo el territorio peninsular apoya el golpe de Estado. De tal forma que la sublevación empieza o es organizada por el general Mola en el norte, y desde el día 17 Franco, que está en Canarias, va directamente a Marruecos gracias a un avión que se compra en Inglaterra por parte de un empresario mallorquín, y el día 18 ya sigue el golpe de Estado que ha dado Mola en el norte peninsular. En este momento se extiende por la mayor parte de Galicia, el norte de la comunidad castellano-leonesa, quedando la zona del Cantábrico incomunicada con el resto de la zona republicana, porque la zona republicana sería toda la cornisa cantábrica, como acabo de decir, y todo el oeste peninsular, incluyendo Madrid, Castilla-La Mancha, sur de Extremadura y buena parte de Andalucía. Bien, en esta guerra va a haber dos bandos. Un bando serían los republicanos y otro bando serían los nacionales. ¿Por qué se denominan ellos a sí mismos nacionales? Porque lo que defendían era una nación unitaria y católica. Unitaria porque estaban en contra de los nacionalismos vasco y catalán, y católica porque se diferenciaban de la república y en cuanto al Estado laico que defendía la república. Por lo tanto, se va a convertir casi, no en una cruzada, porque es un concepto que queda arraigado a la época medieval y moderna, pero sí se utiliza dentro del bando de los nacionales. ¿Cuáles son las fases de este conflicto? Pues se pueden establecer tres fases, teniendo en cuenta que la duración de la guerra civil es desde el 18 de julio de 1936 al 1 de abril de 1939. Una primera fase, que sería desde 1936 a la primavera de 1937, una segunda fase que sería de 1937 a 1938 y la última fase de final de 1938 a abril de 1939. Bien, vamos a empezar con la primera fase, y es la que os voy a explicar en este vídeo, pero tener en cuenta que todas las fases de la guerra civil son las que entran en el tema de desarrollo, pero lo voy a hacer el vídeo un poco más corto, porque si no va a resultar demasiado pesado. Bueno, pues en la primera fase de la guerra civil, lo que pretendía el bando nacional es llegar desde el norte y desde el sur y acabar con la ocupación de Madrid. ¿Cómo lo hacían? A través de columnas. ¿Y las columnas qué son? Bueno, pues sería
parte del ejército, de miembros del ejército, soldados, tanques, aviones, material bélico, etcétera, etcétera. Entonces, una columna empieza en el norte, que es comandada por el general Mola, y empieza en Pamplona, con el objetivo de ocupar toda la zona cantábrica que estaba en manos de los republicanos. Solo consiguen San Sebastián y Oviedo, que estaba desde el principio en manos de los nacionales. Otra de las columnas que lleva a cabo el general Mola es la que va desde Galicia al norte y extendiéndose hacia el sur de la comunidad castellano-leonesa. Como hemos dicho, ocupa Galicia, toda la buena parte de la comunidad de Castilla y León, pero cuando van a llegar a las cercanías de Madrid se detiene por el avance o por la resistencia del ejército republicano en la batalla de Guadarrama. Tenemos otra columna que viene desde el sur. Franco, con sus tropas de regulares y de la Legión, pasa a la península, y a partir de Sevilla, donde se alza Queipo de Llano, va a empezar una segunda columna que hace posible que se pueda incorporar al territorio nacional toda la provincia de Badajoz y lo que quedaba de Cáceres, porque hemos dicho que la provincia cacereña formaba parte de la columna del norte, de tal forma que lo que se consigue es aunar todo el territorio occidental en manos de los nacionales. ¿Qué ocurre en esta columna de Queipo de Llano? Bueno, pues hay un documental que lo expresa bastante bien, que es de Producciones Morrimer, que se llama La columna de los 8000, y cuenta cómo fue la columna de Queipo de Llano. Muestra sobre todo episodios tan dramáticos como la matanza de Badajoz en la Plaza de Toros, donde se ven todas las personas que murieron en ese avance de la columna de los 8000 o la columna de Queipo de Llano. Bien, pues llega también cerca de Madrid, pero no consiguen adentrarse en Madrid, de tal forma que lo que pretende Franco a partir de octubre de 1936, que ya es nombrado generalísimo de las Fuerzas Armadas del Bando Nacional y presidente del gobierno, lo que pretende es llegar a Madrid, pero pasando antes por Toledo, porque en Toledo había en torno a 1000 guardias civiles que habían resistido a la República. Entonces los libera y el siguiente paso es actuar en Madrid. Pero en Madrid se había preparado ferozmente para paralizar ese ataque nacional. De hecho lo consigue. ¿Y cómo Madrid es capaz de detener esa sacudida del ejército nacional? Bueno, porque a través de las brigadas internacionales. Por otro lado también aparece la columna de Barcelona comandada por Durruti, y en el Partido Comunista Español aparece la figura de Dolores Ibárrubia, o la Pasionaria, que alentaba al pueblo madrileño, tanto hombres como mujeres, obreros, artesanos, comerciantes, que lucharan en contra del fascismo, porque como sabemos, a partir del nombramiento del general Franco como generalísimo, se va a convertir también en un sistema muy característico o muy similar al de los fascismos que estaban en ese momento actuando en Europa, sobre todo en Italia y en Alemania. Entonces, a partir de este momento aparece el eslogan o el lema que se hace internacional del no pasarán, es decir, no pasarán los fascistas por Madrid, que fue un lema que ya se cogió de la Primera Guerra Mundial en la batalla de Verdún, pero a su vez este lema se hace mucho más internacional, y a lo largo de los años 70 y 80, en el caso de Nicaragua, vamos a verlo otra vez, el no pasarán en la Revolución Sandinista. Incluso en 2012, en una manifestación feminista que hubo en Rusia, que fueron una serie de mujeres que formaban parte de un grupo de rock, que aparecían con unas camisetas, y el lema fue el no pasarán de la Pasionaria. Bueno, pues con todo este cúmulo de preparación para la llegada de los nacionales, Madrid resistió, de tal forma que la acción a partir de ese momento del bando nacional sería otra, y empezaría a partir de este momento la segunda fase de la guerra civil.
En la segunda fase de la guerra civil, como ya veremos, la intención no será ocupar Madrid, sino la intención será ocupar la franja del norte, la franja cantábrica, y dejar Madrid hasta el final de la contienda. En estos momentos, cuando Madrid es atacada por el bando nacional, lo que hace que el gobierno se va a Valencia y aquí va a quedar encargada del sistema político, de la organización de este territorio, la Junta de Defensa. Sí que recordáis, cuando vimos la guerra de independencia, las juntas de defensa eran las que en el momento de guerra se responsabilizaban de la organización de ese territorio, organización gubernamental y también económica, además de militar. Como en ese momento el gobierno, al estar Madrid bombardeada y en guerra con los nacionales, va a ser Valencia, que es una zona donde ahora mismo no había ningún tipo de conflicto bélico, pues la que se va a ocupar o donde va a estar el órgano gubernamental. ¿Quién se queda ocupando la Junta de Defensa en Madrid? Pues será el coronel, o estará bajo el mando del coronel José Miaja. Esta sería la primera fase de la guerra civil. Como vemos, los nacionales han ocupado ya toda la franja occidental de la península y además han hecho una acción muy importante, porque han desconectado la zona cantábrica, que sigue siendo republicana, con la zona oriental, que es la que queda republicana. Es un factor muy importante porque en la zona cantábrica no va a tener ningún elemento que tenga conexión con la zona oriental de la península ibérica. Bueno, espero que os haya quedado claro y ya volveremos a retomar la segunda y tercera fase en otro vídeo. Venga, saludos.